Aplaudíamos la segunda vez. Seguidamente, señoras y señores, discurso de orden pronunciado por el doctor ex canciller de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Señora rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Yeri Gloria Ramón Rufner de Vega, señor Carlos Francisco Cabrera Carranza, vicerrector académico del pregrado de nuestra universidad. Señor doctor José II Niño Montero, vicerrector de investigación y posgrado. Señor doctor presidente de la comisión del aniversario del 474 aniversario de San Marcos, José Ángel Puelles. Señor ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción Social, doctor Maurate. Señores paz rectores que le dan alma y vida a la historia de San Marcos. Señores decanos, vicerrectores, directores, señora secretaria general, señora rectora de la Universidad de Valencia, España, señores congresistas, excelentísimos señores embajadores de los estados acreditados ante el gobierno del Perú, señores exdecanos del ilustre Colegio de Abogados de Lima y de los colegios de la patria, señores rectores de las universidades del Perú, hoy aquí presentes en este salón general, salón histórico. Señores académicos, intelectuales, señores generales, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, honorables y entrañables alumnos de nuestra universidad, que son la razón de ser de la existencia cuatricentenaria de San Marcos. Señores académicos e intelectuales que hoy están aquí presentes en este memorable acontecimiento de la celebración del 474º aniversario de la creación de la primera universidad de América, la universidad más antigua del continente, la universidad que fue hecha en el marco de la primera gran globalización de la historia. Señora rectora, cuando San Marcos es creada, como se ha dicho, por la lectura magnífica que ha hecho nuestra secretaria general, aquel 12 de mayo de 1551, el contexto internacional era el de la globalización. El mundo, por primera vez en la historia de las relaciones internacionales, había sido dividido en dos.
el Tratado de Tordesillas del 7 de marzo de 1494, y las potencias eran España y Portugal. Y a partir de ese aderezo internacional es que se bifurca la historia del globo, con dos procesos, uno al oriente y el otro al occidente. Un contexto en el que se producía la primera vuelta del humanismo de la sociedad internacional, el humanismo de Erasmo de Rotterdam, el humanismo que tuvo dentro de ella al Renacimiento con Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio y Leonardo da Vinci. Ese fue el contexto. Y yo en este marco recojo la inquietud de un estudiante de San Marcos y le digo públicamente que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice, que la historia de San Marcos es una historia a posteriori también. Pero yo le recuerdo a los jóvenes, a los que quiero tanto y con los que permanentemente vivo día a día en las aulas, que el maestro de todos de la República, Jorge Basadre Grossman, 12 de febrero de 1903, 29 de junio de 1980, el gran partero de la historia de la República, dijo siempre que la única forma de entender la patria es sabiendo historia. Y Basadre dijo que el mejor profesional es el que sabe historia y economía. Porque la historia no es solamente una mirada retroactiva, sino prospectiva. Porque nadie puede comprender el presente si no se apareja con el pasado. La única explicación que tenemos para comprender que San Marcos el día de hoy está intacta, incólume, que aparece intangible en la historia, es porque tenemos que mirar su pasado. Y el pasado que le dio gloria debe significar la gran tarea para que miremos el futuro. Eso sí es verdad. Y hay un empeño dosificado para que así sea. Pero San Marcos, que se hizo por esa real cédula de Carlos I de España, Carlos V de Alemania y su madre Juana, apodada la Loca, 2 veces encerrada por los celos que siempre había en los pasillos reales, como ha pasado en la historia, y hasta que los comuneros la pudieron dejar libre y ella nunca quiso hacerlo. Y ella con el hijo estampan la fidelísima historia de lo que sería la primera universidad en el Nuevo Mundo, y es el gran punto de quiebre en la Nueva Castilla. Porque a diferencia de Portugal, y me aprecio a la embajada de Portugal y a Portugal que quiero tanto, pero la gran diferencia es que cuando España se apuesta por el Nuevo Mundo, nunca pensó en colonia sino en virreinato. Porque al pensar en virreinato lo que estaba haciendo era transportar cultura, historia, ciencia, religión. Y apostó por una universidad que tuviera las preeminencias que tuvo, efectivamente, la Universidad de Salamanca de 1218. No pasó lo mismo con Portugal, la Portugal de la Escuela de Sagres de Enrique el Navegante. Esa Portugal que fue fuerte, que dio la vuelta al mundo, ¿cómo no? Con Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, ¿cómo no? Pero el proceso se hizo de este formato
Y yo quisiera hacer un cambio cualitativo en mi discurso de orden por lo que acaba de acontecer en el mundo. Honorable rectora, porque la elección divina y no humana del Papa León XIV Agustino nos debe recordar la intrínseca vinculación que tiene la orden agustina, el Papa León y San Marcos y León. San Marcos y León, como lo dice la historia, cuando se recuerda al proceso que dio vida a San Agustín de Hipona, 350, 430 después de Cristo, lo que relevó fue precisamente recordar la enorme figura de San Marcos, el apóstol de Jesús de Nazaret que salió por sorteo, pero que vindicó la excelsitud de la pobreza, el ánimos de una vida doblegada, de 1000 peripecias, y que en ese contexto el león era añadido a San Marcos porque era fortaleza. Mire usted cómo la historia, que no es una casualidad, sino se van armando las fichas de la historia, ha permitido que cuando se crea San Marcos, en 1551, aunque todavía no era San Marcos, sino la Universidad Real de Lima, ya avisoraba la presencia por algo que no es fortuito ni casual, sino que son los cánones, son las leyes divinas, como pasó luego de que se instalara en el convento de Santo Domingo, de donde ustedes han venido esta mañana, al celebrar la misa tradicional, donde están los restos de Fray Tomás de San Martín, pero también los de Santa Rosa de Lima, y también los de San Martincito de Porres. Y entonces, en ese proceso histórico, cuando después de haber estado 20 años casi en dominio de los dominicos, San Marcos por primera vez en su historia se vuelve secular, no seglar, secular. Y su secularización primaria en el siglo XVI, a puertas del XVII, con su nombre y con su escudo, nos avisoraba un proceso distinto en el que progresivamente iba a hacerse espacio. Esta universidad que, sometida por un sorteo que puso a San Marcos el nombre y el sello de la Real y Pontificia Universidad de Lima, para que iniciara recién en 1602 sus trabajos como la universidad que preocupaba tanto a los peninsulares y a los hijos de estos, que eran los criollos que se estaban haciendo un espacio en el Nuevo Mundo. Pero por eso es que el recordatorio y la circunstancia en la pertinencia del Papa León XIV, por cuyo proceso Dios ha querido que sea ungido como sumo pontífice, Santo Padre, vicario de Cristo, y que sea además peruano. Y entonces lo primero que me provoca, honorable mesa de autoridades de San Marcos, es pensar seria y profundamente en esta actitud gratificante que nos da la vida, la historia, el destino, para que el primer papa peruano por naturalización pueda venir al Perú. Y usted, rectora, porque no es incompatible, usted le sea la primera que le puede enviar una nota
al señor sumo pontífice, invitándolo a San Marcos en el momento que crea conveniente. San Marcos ha sido siempre la coyuntura de los momentos de la historia del Perú, la historia de América. La tributación de que fuera primera que la Universidad de San Pablo, que fue del 21 de septiembre, solamente 3 meses y medio después. Estoy hablando de la Nueva España. Nos da a los sanmarquinos ese hondo orgullo que cuando estuve recientemente en Santo Domingo y enterados de que íbamos en misión de observación internacional al proceso de elecciones, invitado por el expresidente de la República Dominicana, fuimos y conocimos in situ la Universidad de Santo Domingo. Y en un acto de alegoría y de cordialidad que nunca debe faltar, me permití recordar que San Marcos es la primera universidad de América porque es la universidad real. Es la universidad real. Y como universidad real no hubo ninguna en el continente que tuviera esa membresía. Y por eso es que somos la universidad que aparece en los cánones de la historia como la primera y la más importante en el proceso histórico. Y ahí están todas las advocaciones que han seguido en la literatura que dan cuenta de ello. Pero San Marcos ha tenido etapas históricas importantes en su proceso. Y me vienen 2 nombres en estos momentos: Pedro Peralta y Barnuevo, Roca y Benavides. Me viene el nombre de aquel hombre que fuera el doctor Océano, que fuera 3 veces rector de San Marcos y que le diera un sello al proceso en que San Marcos estaba haciendo poco a poco, progresivamente. Ya se habían producido los grandes cambios que había hecho el virrey Francisco de Toledo, el verdadero estructurador del proceso político virreinal y también de la educación, creando las escuelas que serían la Escuela de San Felipe, los colegios de San Felipe y el Colegio de San Carlos, y que luego, porque así son las mutaciones que devienen de las universidades y del intelecto, daría lugar al histórico Convictorio de San Carlos, después de haber estado solamente 2 años en la iglesia de San Marcelo. Pasó casi 300 años en lo que es el día de hoy el Congreso de la República. Y eso es muy importante y eso es parte de la historia que tenemos que recordar y tener muy presente. Pero además, a contraposición surge la enorme figura de José Baquijano y Carrillo, que le va a dar la primera gran cuota liberal al proceso de la pervivencia de San Marcos, cuando advenía en el siglo XVII y casi XVIII el fenómeno de la Ilustración con Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, D'Alembert. Y que eso evidentemente le permitió a la universidad establecer sus 2 grandes procesos, las ciencias y las letras, casi como en los tiempos de Justiniano, el trivium o el quadrivium. De manera que cuando se hace San Marcos y su historia inmanente, siempre fue la universidad de la contestación, contestataria por naturaleza, acicateada con José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru segundo cacique, Tungasuca, Sulimani Pampamarca, 1781, 84 de noviembre. Y claro, fue el gran acicate para el proceso revolucionario. Y entonces, del acto de factum de José Gabriel Condorcanqui,
viene el actum de jure y la posibilidad política que lleva adelante Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y la carta a los españoles americanos, que eso es trascendente para todos, a los jóvenes con los que ayer tuve clase. El viernes tuve clase, les recordaba a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán y les dejaba por tarea, vean ustedes el proceso, el impacto que generó este hombre por unas cartas que fueron luego publicadas por Francisco de Miranda a posteriori de su muerte. Y entonces, claro, este proceso fue muy importante porque le dio a San Marcos y al mundo nuevas luces. Las luces de tres grandes hombres en el ámbito de las ciencias durante el siglo XIX. Hipólito Unanue, Cayetano Heredia y Casimiro Ulloa. No voy a hacer un desarrollo de ellos como quisiera, pero sí decir que el verdadero cientificismo de San Marcos y en la medicina tiene su sello cuando se fusionan los colegios y forman la Escuela de San Fernando, que luego en los tiempos de Castilla sería la Facultad de Medicina de San Fernando. Y claro, en el proceso independentista de San Marcos está presente y lo hace con Toribio Rodríguez de Mendoza, enorme intelectual de Chachapoyas. Y lo hace con el pensamiento liberal de José Faustino Sánchez Carrión, que próximamente serán sus 200 años. El 2 de junio de 1825, que tenemos que recordar. Y con él, el propio Baquija y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Ribagüero y Sánchez Boquete, que en estos pasillos, cuando era el espacio para la acción del intelecto viviente en los primeros tiempos de la República, se fue confundiendo con el azar político. Por eso es que San Marcos es el epicentro que luego va a ceder a la vida política su espacio natural para el primer Congreso Constituyente de 1822, que era la Constitución de 1823 y que fue trascendente para la historia del Perú. Pero cuando digo estas cosas, honorables jóvenes que me escuchan, es para tener siempre presente que San Marcos ha sido luz en el pensamiento de la sociedad amante del país, que publicó el Mercurio peruano y en los tiempos posteriores la Abeja Republicana, en los tiempos en que llega la República. Yo siempre digo que hubiera sido del proceso histórico peruano sin San Marcos. Hubiéramos sido un país sin alma y un país sin hálito, y San Marcos es el hálito, es la entraña viviente de la patria. Por eso, honorable rectora, San Marcos tiene un proceso durante el siglo XIX extraordinario para su vida viviente, cuando se apuestan los procesos del derecho internacional que habían dejado Francisco de Vitoria, extraordinario expresionista del derecho internacional, y Hugo Grotius, los más grandes que ha producido el derecho internacional de Occidente, que fueron capitalizados por los grandes cultores de la historia sanmarquina en los primeros tiempos de la República, al dar paso al uti possidetis y la libre determinación de los pueblos. Eso hay que decirlo siempre. Y por esa razón es que somos ese foco viviente. Y San Marcos entonces en el siglo XIX progresivamente da paso a un proceso de secularización. La escolástica va dando paso al cientificismo. Ya había acabado el proceso libertario de San Martín y de Bolívar. Hay que decirlo, donde San Marcos tiene su cuota. San Martín en algún momento se reúne con las élites como las que hay aquí, las élites sanmarquinas,
para ver el futuro de la patria, pensando en el protectorado y luego Bolívar en la dictadura, porque vino con el título de dictador, un título que no corresponde a la nomenclatura que hoy se conoce por dictadura, por supuesto. Pero esa fue la historia en un siglo XIX importante para San Marcos. Pero decir, además, honorable rectora, que San Marcos, cuando da paso al proceso de la Guerra del Pacífico, sus hombres y mujeres se alistaron para defender la patria y juraron, después de aquel 5 de abril de 1879, en que se produce la declaración de la guerra de Chile al Perú, defender la patria. Y cuando se produce la ocupación del Perú, siempre digo, y hay que recordarlo, era 1881, Pierola se va de Lima, La Puerta es desplazado por Montero se va a Arequipa, Cáceres se interna en la sierra para la gran defensa de la patria, la campaña de la Breña. Y entonces en Lima queda el magnífico, el más grande de los grandes juristas del siglo XIX que ha dado San Marcos, rector de San Marcos, Francisco García Calderón, que supo imponer el concepto de la dignidad nacional al rehusarse y no firmar el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. No lo firma. Y por no firmarlo, Baquedano instruye, se ha enviado preso a Santiago de Chile por orden de Pinto. Hay que decirlo siempre. La dignidad de San Marcos entonces estaba allí. Y hoy los jóvenes que veo por las redes que celebran nuestro aniversario, me parece bien. Y cuando veo las redes y veo que los jóvenes salen con fuerza y me parece bien porque todos hemos sido jóvenes, mi generación, veo también a grandes artistas y saltábamos y nos movíamos en los patios de derecho, ¿cómo no? Que conozcan que la dignidad es una cuota sanmarquina en la historia presente y viviente. Sin embargo, el proceso no fue para el Perú y no estuvo a la altura que hubiéramos querido, porque los políticos de ese momento no contestaron al nivel que San Marcos y su gente había hecho. Por eso surge José Manuel de los Reyes, González de Prada y Álvaro de Ulloa. Manuel González Prada para llamar la atención y decir, ¿cómo es posible que hayan producido en el Perú casi como una montaña donde en la parte alta hay un cementerio, llamando la atención por la derrota de la Guerra del Pacífico? Sin embargo, San Marcos mantuvo una posición incólume, no ecléctica, incólume, indoblegable, insubordinable, como cuando se alista el conteo de los libros robados por Chile durante la impronta de la Guerra del Pacífico. Últimamente saqué una columna hace algunos años, porque la señora Manarelli, que fue directora de la Biblioteca Nacional del Perú hace 4 o 5 años, antes de la pandemia, dijo los libros extraviados y salí al frente para decir cómo es posible que digan eso. Fueron los incunables robados, no son trofeos de guerra. No constituyen, de acuerdo al derecho internacional de la época o al actual, fuente primigenia para la legitimación del uso de la fuerza. Y por esa razón, rectora y amiga, San Marcos estuvo presente, porque este lugar donde estamos todos, que fue para las caballerizas de Chile, como todos sabemos, nunca doblegamos. No conocí un decano. En mis investigaciones nunca vi un director o un rector que doblegara como lo hizo Miguel Iglesias cuando dio el grito de Montán y vino a firmar el Tratado de Ancón. Y por eso públicamente, como nunca tiene miedo Rodríguez Mackey a hablar, dije que fue un traidor por haber firmado un tratado que no debió. Es verdad que no teníamos otros procesos, pero en las negociaciones hubiéramos podido tener un mejor proceso. Sin embargo, vino un proceso de chilenización que acabó en 1929
el 3 de junio con la firma del Tratado de Lima. Y en ese marco aparece la enorme figura del más grande intelectual que ha producido el siglo XX, 16 tomos, Jorge Basadre Grossman. Yo digo a mis alumnos, tenemos que leer a Basadre, no solamente tener los libros en la biblioteca pintaditos, no, hay que leer a Basadre. Porque Basadre es el que mejor entendió el proceso histórico, por eso al final de su vida, casi al final, dijo, recordando los vitores que tuvo y los episodios de desilusión, decía Basadre que el Perú es un país con una clase política de podridos, incendiarios y congelados, que hoy tiene cada vez más presente la vida nacional de la patria. Por eso, y voy acabando, San Marcos ha sido la lucidez con su reforma universitaria de 1919, donde los estudiantes, que ha permitido que hoy Hoover pueda estar aquí, porque los estudiantes eligen, los estudiantes coadyuvan, los estudiantes promueven, los estudiantes censuran. Esos fueron los vitores que nos dio San Marcos. Y voy acabando, rectora, para decir que la historia de San Marcos para la vida internacional del siglo XX tiene 2 y hasta 3 enormes figuras. La primera de ellas, Alberto Ulloa Sotomayor, que no puedo dejar de mentar, presidente histórico de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que deja su cátedra para ir a las negociaciones en Washington y en Nueva York para la futura Carta de San Francisco del 26 de junio de 1945 a su ayudante de cátedra, Andrés Aramburu Menchaca, tremenda figura de la patria, del derecho internacional posteriori. Mi promoción sanmarquina lleva el nombre de Andrés Aramburu Menchaca y con él, evidentemente, Víctor Andrés Belaúnde, enorme figura. Un día Víctor Andrés Belaúnde dijo, mi ilusión, la mayor ilusión de mi vida era ser rector de San Marcos. Esa fue la mayor ilusión de Víctor Andrés Belaúnde en su constitución inicial de la República, libro monumental, de comienzo a fin fichado, para que los estudiantes vean lo que hizo este extraordinario peruano, que fue además presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y con ellos no puedo dejar de mencionar a quien no conocí, pero sí conocí, a Raúl Porras Barrenechea. Todos los años que puedo le dedico una columna al canciller principista, que fue el 23 de agosto de 1960 a la reunión de cancilleres en Costa Rica para decir no una defensa a Cuba, sino una defensa del principio de no intervención desarrollado por el derecho internacional americano y el respeto del pacta sunt servanda, que es el fiel cumplimiento de la palabra empeñada. Ese fue Raúl Porras Barrenechea, y lo conocí por mi maestro, Gonzalo Fernández Puyó, en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, en la Cancillería, donde me inicié desde muy joven, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y aquí hay embajadores que conocen y han sabido de Alberto Ulloa Sotomayor, de Raúl Porras Barrenechea. Y voy acabando entonces. Honorable rectora y amiga Yeri Gloria Ramón Rufner de Vega, y en usted a todo San Marcos, por un asunto de tiempo hago una suerte de resumen, pero no puedo de irme sin expresar un sentimiento, y permítame la aquiescencia. Recordando a Fray Luis de León, el extraordinario agustino que fue llevado al Tribunal de Santo Oficio por chismes, por celos, y encerrado junto con sus 2 mejores amigos,
y que le quitaron cátedras y le dieron cátedras y le volvieron a quitar cátedras. Déjeme decirle que con el amor que siento por San Marcos, desde que tengo uso de razón, de los maestros que tuve en San Marcos, como José Antonio Ñique de la Puente, gran amigo mío, un día me dijeron: doctor Rodríguez Mackey, queremos, es la primera vez que lo digo públicamente, porque así la historia me lo permite, queremos, el presidente se habla con usted. Y yo dije: ¿de qué se trata? Y enseguida me dijo lo que todos saben. Yo le dije: no, yo tengo el canciller para ustedes, porque es un hombre que va con ustedes, en la línea de ustedes, y se llama José Antonio Ñique de la Puente. Y me dijo luego: no, queremos que sea usted. Y a José Antonio Ñique de la Puente, que no lo he visto, no lo veo y lo veré, gran amigo de la patria, y como él, a mi hermano Mario Amoretti Pachas, y con ellos a todos los sanmarquinos que he visto en el proceso, amigos todos, decir que esto es un sentimiento personal, que me siento muy cerca de San Marcos, pero también muy lejos. Y decirle que seguimos incólumes y ahora teniendo el destino de compartir la esencia cuatricentenaria de San Marcos para pedirle que en este proceso final, a solo 26 años de los 500 años de San Marcos, usted como rectora envíe otra nota al gobierno del Perú para que con la historia que tiene San Marcos encima, más que el peso de Segismundo, se pueda declarar feriado nacional no laborable el 12 de mayo de todos los años. Y acabando con ello, rectora, decirle que faltando esos 26 años, como le digo a los tacneños, su centenario, decir que en estos 26 años que faltan, preparar para que los políticos como los que aquí están presentes entiendan que San Marcos es un punto de quiebre distinto a todo lo que tiene la patria y que merece entonces un tratamiento de presupuesto especial por la historia inmanente que tiene para todos y cada uno de los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, exalumno de la Decana de América, brillante alumno. En estos casi 50 minutos hemos escuchado parte de la historia del Perú.